El desempleo en el Gran Santiago subió un 7,1% en el mes de septiembre. Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, comparado con el mismo periodo, hace un año, la tasa de desempleo aumentó 1,2 puntos porcentual, la mayor cifra desde el año 2012. Porque esto es noticia. Analizamos estos datos con Mario Valenzuela, vicedecano de Economía y Negocios de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe este aumento del desempleo cuando lo comparamos con los meses anteriores, con el año anterior y con las cifras más altas desde el 2012? Bueno, hay que tener presente que hace un año atrás la cifra era de 5,9%, estamos hablando de septiembre de 2014, y en junio de 2015 esta cifra o esta tasa de desempleo era en torno al 6,5%, por lo tanto hay un crecimiento importante, particularmente durante este último trimestre. Y básicamente, Gabriela, esto tiene relación principalmente con el estancamiento económico que está experimentando hoy día la economía en nuestro país, algo que hemos discutido y debatido mucho los economistas por mucho tiempo, ¿no es cierto?, que está registrando básicamente, mirando por el indicador del IMASEC, desestacionalizado y calculando los trimestres, primero, segundo, tercer trimestre este año, prácticamente con algunas proyecciones, estamos viendo que durante el segundo y tercer trimestre este año, con respecto a los trimestres anteriores, estamos experimentando prácticamente un estancamiento económico. Si miramos las cifras anualizadas, la situación no es tan dramática, pero estamos creciendo por debajo del 2%, posiblemente durante este tercer trimestre. Y la gran explicación de la evolución de esta cifra, que hay que dramatizar un poco, tiene que ver con que existe un crecimiento de la fuerza de trabajo en un año de 4,3%, versus un crecimiento de la ocupación en torno al 3%. Es decir, hay más personas que están ingresando a la fuerza de trabajo de la velocidad que el mercado laboral puede absorber a estas personas que están buscando empleo. O sea, podríamos decir de que hay mayor cantidad de profesionales, técnicos y personas con la necesidad de trabajar de lo que ofrece el mercado para estas mismas personas. Efectivamente, y de alguna forma esta situación se manifiesta por el hecho que en un periodo de desaceleración de la actividad económica, la probabilidad de pérdida del trabajo de algún miembro de la familia es más elevada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un mayor grupo de los miembros de la familia salen a buscar una posibilidad de trabajo. Porque antes los ingresos eran proporcionados por una persona, esa persona se queda sin trabajo, otros integrantes de la familia tienen que salir al mundo laboral. Efectivamente, frente a esa eventualidad, por lo tanto, suele ser bastante conocido y en economía, ¿no es cierto?, de que se produce un crecimiento del interés de parte de las personas de salir a buscar un trabajo al mercado laboral y por lo tanto ingresan a la fuerza de trabajo. Dejan su condición de pasivos a ser prácticamente activos, pero muchas veces en el primer periodo sin empleo y por lo tanto van engrosando las cifras de los desempleados. Estamos hablando de 229.700 personas desocupadas en el Gran Santiago en relación a este 7,1% de la población desocupada. La pregunta es si esto va a seguir aumentando en los meses que vienen, pensando en, como se dice, la estacionalidad del periodo es buena para el tema de empleo, sobre todo en los meses de verano y también la época de las fiestas de fin de año. Correcto. Si nosotros miramos en una perspectiva histórica estas cifras, Gabriela, nos damos cuenta de que en general es una cifra bastante razonable. No es una cifra cercana al pleno empleo que comúnmente considera una desocupación del orden del 5,5 o 6% con motivo del desempleo friccional o natural, es decir, aquellas personas que se están cambiando de trabajo. Es un poco más elevada, pero en una perspectiva histórica es una cifra bastante razonable y todavía no está dando cuenta, a mi juicio, de toda la desaceleración de la actividad económica que está registrando la economía. Por lo tanto, es posible que en el futuro sigamos observando incremento de esta tasa de desocupación cónsono con una economía que sigue enfriada, que ojalá se recupere, pero que lamentablemente los pronósticos que tenemos hoy en día para lo que resta del año es que la economía va a seguir, digamos, bastante estancada y posiblemente también durante el próximo año. Y eso fundamentalmente con motivo de alguna forma de las crisis de expectativas, ¿no es cierto?, y de confianza que tienen los agentes económicos hoy en día en Chile, como también fenómenos, ¿no es cierto?, de la economía internacional,
prácticamente el ciclo económico mundial. Estamos viendo que Brasil, ¿no es cierto?, y Venezuela son dos economías que están entrando en recesión, y estamos viendo que China, que es un motor, ¿no es cierto?, de la economía mundial, y prácticamente desde el punto de vista de las exportaciones también está creciendo menos. Y estamos viendo una economía de Estados Unidos que también es muy relevante para nuestro país, al igual que la economía de Japón, pero particularmente la economía de Estados Unidos, que su proceso de recuperación después de la crisis subprime del 2008 va un poco más lento de lo que todos pensábamos. ¿Qué pasa con el aumento de los salarios, que fue de un 11% también? Parece quizás un poco impensado, incongruente que aumente el desempleo, pero que los salarios aumenten en esta cifra también. Eso tiene mucho que ver, Gabriela, con el cambio de la composición que se está produciendo dentro de los ocupados. Hay más trabajadores, o el crecimiento de los trabajadores independientes, no asalariados, es del orden del 8,4%, y en el caso de los asalariados es del 1,2%. El de los asalariados, el grupo de los asalariados, está creciendo su salario a una velocidad casi el doble de los independientes. Sin embargo, la mayor participación relativa en el tiempo de los independientes, que a su vez manifiestan un ingreso promedio más elevado que los asalariados, está generando esta suerte de crecimiento de la cifra global de ingreso en el conjunto de las personas que están ocupadas. Pero, repito, tiene que ver mucho con este cambio de composición. Hoy en día prácticamente el 20,6%, es decir, 1 de cada 5 personas en el Gran Santiago son trabajadores independientes. Y podríamos decir entonces que hay diferencias importantes en las remuneraciones que reciben los trabajadores dependientes de los independientes. No son tan importantes en el promedio. Los independientes tienen una mayor dispersión que los asalariados. Pero básicamente lo que estamos viendo es este crecimiento importante en la participación relativa de los independientes, que suelen tener en promedio al menos ingresos más elevados que los asalariados. También en virtud de que están en actividades independientes y que por lo tanto son más riesgosas. Por lo tanto, es natural observar de que tengan ingresos promedio también algo más elevados. Muy bien, pues Mario, le agradecemos por compartir esta cifra junto a nosotros y el detalle del desempleo. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nosotros hacemos pausa y volvemos enseguida con más de Esto es Noticia. ¿Qué es? ...24 días de movilización de los trabajadores del registro civil... ...un paro de actividades que amenaza con radicalizarse a partir de este lunes. Los funcionarios amenazaron con no realizar ningún trámite... ...mientras el gobierno reafirma su postura... ...y dice que no dialogará con trabajadores en paro... ...porque esto es noticia. Vamos a revisar el momento exacto en que la dirigente de los trabajadores, Nelly Díaz... ...anunció la radicalización de la movilización. El lunes, a no mediar ninguna voluntad del gobierno, este movimiento se radicaliza y el lunes no hay ninguna actuación del registro civil en ningún lugar de Chile. Respuesta inmediata por parte de la dirección del servicio, que reconoció no saber en qué consistía una radicalización. No sé si esta radicalización implica que se terminan todas las actuaciones, que se terminan de hacer todas las atenciones. Todavía no tengo mayores detalles. Y en un día histórico para la igualdad de los derechos de las parejas hetero y homosexuales, el paro del registro civil hizo peligrar la entrada en vigencia de los acuerdos de unión civil. A pesar que los funcionarios hicieron un gesto y aceptaron concretar las ceremonias, estas mismas se vieron interrumpidas por las manifestaciones. De todas maneras, las parejas que esperaron por años legalizar sus convivencias, hoy ya lo ven como una realidad. Estamos con Rolando Jiménez, presidente del Móvil, con quien vamos a conversar precisamente de este tema. ¿Cómo estás, Rolando? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Es así un día histórico para las parejas homosexuales, también para las parejas heterosexuales que quieren consolidar su unión? Sin ninguna duda. En Chile hasta hoy día existía solo el matrimonio como la única fuente de regulación, reconocimiento, deber y derecho para temas de familia y de pareja. Por lo tanto, esta nueva institución que entró a regir hoy día es un salto cualitativo en términos de cómo la sociedad chilena, el Estado chileno, se hace cargo de la diversidad de familias. Y por cierto, para las parejas del mismo sexo es más relevante aún porque es la única mecanismo de protección jurídica de sus relaciones de pareja.
Y por eso nosotros esta mañana cuando se celebraba la ceremonia de Roxana y Virginia, yo pensaba en las decenas de personas que se acercaron al móvil en estos 24 años a decirme que se habían quedado en la calle de un día para otro porque su compañero había muerto, su compañera había muerto y llegaron los familiares y le quitaron la casa que habían construido entre ambos. Eso pasa y sigue pasando. Eso se termina con esta ley y por lo tanto hay un salto cualitativo en cómo entendemos la diversidad de familias, la diversidad de parejas, y eso además tiene un marco jurídico que es muy concreto, que es muy completo, que es muy integral, así que estamos contentos, felices, emocionados, pero como te digo, pensando en aquellos que no pudieron vivir esto. En una jornada también que fue bastante complicada, veíamos al inicio cómo los trabajadores del registro civil están en su movilización y hoy día también, de alguna manera u otra, quisieron manifestarse, había prensa en el lugar y por supuesto la atención de todos los medios. Sí, claro, nosotros ayer al mediodía recibimos una llamada de Nelly Díaz, con quien hemos mantenido una vinculación permanente, a lo mismo que con el gobierno, y nos señaló que entre hoy día y el domingo se iban a celebrar todas las uniones civiles y todos los matrimonios que estaban agendados, a los que se le había dado hora desde abril en adelante. Y el lunes, bueno, decían que iban a hablar. Acabamos de ver por la nota que ustedes mostraron de que el movimiento se radicaliza. Eso significa que eventualmente el lunes ya no van a haber ningún tipo de trámite, ni siquiera las uniones civiles. ¿Cómo lo toman esto ustedes? Por lo que conversábamos, 24 años se te espera y finalmente desde el lunes ya no se podrán concretar las horas. Bueno, es lamentable porque hay gente que pidió permiso, gente que hizo inversiones para su fiesta, para su compromiso, y es lamentable que la ciudadanía pague el plato de una movilización. Ahora la movilización, lamentablemente, en los últimos años parece que es la única herramienta para conseguir derechos, para conseguir respeto. Ustedes también igualdad. tuvieron que movilizarse. Nosotros nos hemos movilizado durante 24 años. Entonces, pero yo espero que prime la cordura porque no solo las uniones civiles, los matrimonios están en peligro a partir del próximo lunes, sino que hay 1 millón de trámites que no se han hecho, hay defunciones, hay nacimientos que no se han podido inscribir y esto es complejo para la población, así que yo espero que prime la cordura y haya una mesa de negociación y se resuelva el conflicto porque esto le hace daño al país, también deteriora la imagen de los trabajadores y del registro civil, que por cierto tenía hasta antes de esto una muy buena imagen de parte de la ciudadanía. Rolando, volviendo al tema de los acuerdos de unión civil, ustedes lanzaron una campaña, me voy a permitir mostrar este Correcto. afiche, ¿no?, que da cuenta de las informaciones y también las indicaciones que deben seguir las parejas que quieren entonces concretar este acuerdo de unión civil. Quizás la mayor pregunta que se pueden hacer las familias, Rolando, es ¿cuál es la diferencia entre un matrimonio civil y un acuerdo de unión civil para parejas heterosexuales? Bueno, uno de los temas fundamentales tiene que ver con que no se innovó en el tema de la adopción. Las parejas del mismo sexo que hayan firmado unión civil no van a poder adoptar. Eso se va a resolver en la tramitación de la ley de adopciones que se está ya generando en el Congreso Nacional. Vamos a tener luego matrimonio igualitario, por lo tanto es un tema que se va a resolver en el corto plazo. ¿Ustedes creen que van a tener pronto un matrimonio igualitario? Sí, yo creo, hemos puesto incluso fecha. Nosotros decimos que en los próximos 2 o 3 años vamos a tener un proyecto de ley o una ley de matrimonio igualitario y por lo tanto estamos trabajando hoy día con urgencia la ley de identidad de género en el Congreso Nacional. ¿Están las condiciones en nuestro país, en la sociedad chilena, para que se concrete finalmente el matrimonio igualitario? Yo conversaba esta mañana durante el día con agencias o canales de televisión de Alemania, de Francia, de Inglaterra, y hablaban de la sociedad chilena que es conservadora, pacata y tan católica. Y yo les decía que eso quedó en el pasado. La sociedad chilena ha evolucionado profundamente respecto a este tema y la propio desprestigio, por ejemplo, de la Iglesia Católica y los abusos y el encubrimiento de abusos sexuales que se han conocido en el país han hecho que ese prestigio y ese peso político que tenía se disminuya. Todavía son relevantes, tienen un peso fáctico importante y interfieren en el proceso legislativo y en la definición de políticas públicas, pero va en bajada y por lo tanto, y además el cambio cultural, la globalización, los medios de comunicación han permitido que la educación, la formación, la pedagogía que hemos hecho sea masiva, sea intensiva y a eso ha provocado un cambio cultural de enorme magnitud que se expresa, por ejemplo, en la ley de unión civil. Y las experiencias en otros países frente a los acuerdos de unión civil, algunos dicen que parejas preferirían el acuerdo de unión civil porque es más fácil terminar con un acuerdo que con un matrimonio. Bueno, esas son algunas de las diferencias por las que te preguntaba. El trámite para suscribir una unión civil y el trámite para terminar la unión civil son mucho más expeditos, le dejan más libertad a los contrayentes y el matrimonio es muy complejo para disolver, por ejemplo. Entonces, es cierto, por ejemplo, en Francia una mayoría de parejas celebran el pacto de solidaridad, como se llama allá, en vez de matrimonio. Y hay algunos que usan el pacto de solidaridad como una transición y después firman matrimonio. Todas esas situaciones eventualmente se van a dar en Chile
Pero esto es una muy buena noticia. Esto va a provocar cambios culturales impensados. Imagínate tú lo que va a pasar en un regimiento en el sur de Chile, donde una persona firma una unión civil con una pareja, con una persona del mismo sexo, y ese funcionario vive dentro del recinto militar, en la población que hay adentro. Bueno, va a tener que vivir con su pareja, va a tener que ir a casa fiscal. O sea, esto genera una bola de nieve en términos del cambio cultural, acelera los procesos, y por eso estamos tan seguros de que la discusión que hemos tenido ya sobre uniones civiles, sobre adopción, vializa el matrimonio igualitario sin ninguna duda. Rolando Jiménez, le agradecemos enormemente por estar junto a nosotros, por entregarnos también material de la campaña que ustedes están impulsando. Muchas gracias. Que esté muy bien. Hasta luego. Pausa comercial y volvemos. Escríbanos hashtag Esto es Noticia. Hasta que se encontraron los túneles de la línea 13 del Metro de Santiago en Plaza Chacabuco. Fue el ministro del Interior, Jorge Burgos, quien por radio fue el encargado de dar la orden del inicio de los trabajos. Su trazado incluirá 18 estaciones que conectarán las comunas de La Reina, Quilicura e Independencia. Conversamos con Jaime Adasme, gerente de desarrollo de proyectos del Metro. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Qué tan importante es la construcción de esta línea 13 para así avanzar, ¿no?, en los servicios que entrega el Metro de Santiago para los santiaguinos? Bueno, este es el proyecto más importante que ha abordado el Metro en su historia, este conjunto de las líneas 6 y 3, que en su conjunto son 37 kilómetros, que agregan prácticamente un 40% más de red a las líneas existentes y por lo tanto generan un mejoramiento en la calidad y en la velocidad de los desplazamientos en 11 comunas que cubren estas dos líneas. Por lo tanto, en definitiva, le agregan una calidad y un mejoramiento al transporte público en Santiago de manera importante. Entendemos que los trayectos, por ejemplo, desde Quilicura hacia el centro también se disminuirían en forma importante, pensando en todo lo que ocurre ahora en materia vial en ese tramo. Por supuesto. Por ejemplo, desde el pique que se hizo el encuentro de túneles que está en la Plaza Chacabuco, hoy día la locomoción de superficie demora del orden de 30 minutos. En el metro se va a demorar 7 minutos en ese mismo recorrido. Eso hasta el centro de Santiago. Hasta el centro de Santiago. Por lo tanto, mientras más largo es el recorrido, mayor es el ahorro de tiempo que se va a tener al usar estas líneas. No, nos imaginamos también que haciendo el recorrido completo, desde Quilicura hasta La Reina, también hay una disminución considerable en los tiempos. Claro, ese tiempo es del orden de 30 minutos. Y usted se imagina lo que es de ir de La Reina, yo no sé exactamente, pero yo creo debe que es ser más de una hora y media, sí, por lo menos. Por lo menos. Así que al menos un tercio de la disminución que genera, digamos, cuando se pongan en operación estas líneas. Vamos a las fechas, que también es lo que nos interesa y lo que le interesa a la gente en sus casas. ¿Cuándo ya esta maravilla de la línea del metro va a ser una realidad y se va a poder utilizar a diario? Bien, la línea 6, que está planificado así, porque la línea 6 ayuda a descongestionar a la línea 1, es la que primera entra en operaciones y está prevista para el segundo semestre del año 2017, y la línea 3 para el segundo semestre del año 2018. Esos son los rangos que está previsto que entren en operación comercial estas líneas. Para que quede claro, la línea 3 entonces unirá a las comunas de Quilicura, Independencia, La Reina, y la línea 6 entonces, ¿cuál sería el trazado? La línea 6 viene desde Cerrillos hasta Providencia. Perfecto. Está apareciendo en estos momentos en imágenes, la vamos a comenzar a ver el trazado, ¿no? Ahí lo estamos viendo en nuestra pantalla, el trazado de la línea 13, ¿no? Correcto. Que fue lo que ocurrió en el día de hoy, y precisamente ahí la Plaza Chacabuco, donde se produce la unión de los túneles. Así es. Ahí estamos viendo las estaciones, que van a ser 18, y entiendo que entre la línea 3 y la línea 6 se realizarán 129 millones de viajes al año. Es una cantidad importantísima de viajes diarios. Efectivamente, el metro hoy día tiene del orden de 650 millones de viajes y estas líneas le van a agregar esos 190 millones más a la red. Con esto el metro va a ser a nivel mundial un metro grande y en Sudamérica el más grande. Y son 1.600.000 personas las que se verán beneficiadas con la unión de estas 12 líneas, con la implementación y adicionar estas 2 líneas a la red total del metro. O sea, es gran cantidad de los santiaguinos que podrán ver reducidos sus tiempos de traslado, que es lo que la gente más quiere.
Efectivamente, estas líneas cubren 11 comunas en su trazado y agregan 5 comunas donde el metro no existía, porque por ejemplo Providencia llega, pero Providencia ya tenía estaciones de la línea 1, agrega 5 comunas nuevas y pasa por 11 comunas, es decir, la cobertura que tienen estas dos líneas es bastante importante. ¿Por qué se habían generado ciertos retrasos en la construcción de la línea 3 del metro? Bueno, los proyectos siempre tienen contingencias, estos grandes proyectos que requieren intervenciones importantes en la ciudad, requieren coordinaciones con los vecinos, con los municipios, con los ministerios, requieren aprobaciones ambientales y las propias obras de construcción, construir túneles tiene siempre imprevisto. No obstante eso, que efectivamente se han producido retrasos, hoy día hemos recuperado parte importante de eso y las fechas de puesta en operación comercial se mantienen dentro del rango que estaba previsto, como le decía, el segundo semestre del 2016, la línea 6, perdón, del 2017 la línea 6 y el segundo semestre del 2018 la línea 3. ¿Cuál va a ser la tecnología que van a tener estos nuevos trenes del metro? Se lo pregunto porque quienes usamos diariamente el metro nos encontramos con trenes más viejos, más nuevos, con y sin aire acondicionado. ¿Cuál va a ser la calidad de estos nuevos trenes? Bueno, estas dos líneas tienen trenes estándares, son iguales para las dos líneas, son trenes de última generación, son trenes que no tienen conductor, son trenes automáticos, tienen todos aire acondicionado, tienen pantallas de información a pasajeros, tienen sistemas de comunicación con un centro especial de que si un pasajero se siente mal o tiene algún problema o percibe algún problema en el tren, se puede comunicar viendo a la persona que le contesta. Tienen cámaras al interior de los trenes donde desde nuestro puesto central vamos a poder ver todo lo que está ocurriendo. En las estaciones también se produce una diferencia importante porque al ser estos trenes automáticos tienen puertas de andén. Esto es similar al efecto que tienen los ascensores, que hay una puerta que está siempre cerrada, pero cuando llega el ascensor se abre, es lo mismo. Cuando llega el tren y se para en su posición, la puerta que está cerrada en el andén se va a abrir, se abre simultáneamente con la puerta del tren y por lo tanto eso también le da mucho mayor seguridad a nuestros clientes de que no se vayan a caer a la vía o que no se caigan objetos a la vía. O sea, las mismas estaciones tendrán puertas. Así es, tienen puertas de andén de acceso. que cierran todo el perímetro de la estación. Jaime, le queremos agradecer por estar junto a nosotros, por entregarnos esta buena noticia para quienes se trasladan diariamente por la capital y que verán reducidos también sus tiempos de traslado. Que esté muy bien. Muy bien, Gabriel. Muchas gracias. Tenemos un consejo para ustedes. El plan Cuenta Exacta Pro viene con el doble de gigas, ahora 3 gigas para disfrutar. Además, puedes chatear por WhatsApp y navegar por Facebook y Twitter sin gastar tus gigas. Más de lo que más te gusta con Claro es posible. Hacemos pausa comercial y volvemos en instantes con más de esta noticia. Quédese. Este fin de semana los argentinos acudirán a las urnas para elegir quién será su próximo presidente de la República. 6 candidatos que buscarán posicionarse en el conteo de votos, donde el oficialismo con Daniel Scioli figura primero en las encuestas y el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, aparece como la opción de cambio. Estamos con nuestro analista internacional, Juan Francisco Coloane. ¿Cómo está, Juan Francisco? Buenas noches, Gabriela. Estamos hablando de 6 candidatos que eran, pero son 3 los que tienen mayor relevancia en estas elecciones presidenciales. ¿Qué posibilidades hay de que haya continuidad en el gobierno argentino? Daniel Scioli representaría la continuidad de la presidenta Cristina Fernández. Mayor, Scioli va a ganar por un amplio margen, yo diría, aunque no necesariamente puede ganar en primera vuelta. Digamos, van a haber todas las posibilidades entre Macri y Massa para que no gane en primera vuelta, porque claramente ellos dos son una disidencia, particularmente Massa, que era justicialista, claro. Era el mismo partido de la presidenta. Estamos hablando de que las elecciones en Argentina tienen varias diferencias con las chilenas. Primero, el voto es obligatorio. Y segundo, no se tiene que lograr la mayoría del 50%, sino que con el 45% ya tenemos un presidente elegido. Y si obtiene un 40%, pero hay una diferencia de 10% con el segundo candidato, ahí también se podría ganar y no pasar necesariamente una segunda vuelta. Claro, esa es la aspiración de Scioli o del justicialismo en el sentido de optar al 42%. Y Macri es difícil que obtenga 32% de los votos.
Por lo tanto, hay una posibilidad de un triunfo en primera vuelta. Sí, Macri, él es el actual jefe del gobierno de Buenos Aires. ¿Podría tener entonces los votos de los residentes de la capital argentina? No necesariamente, ha perdido popularidad porque en las últimas primarias perdieron, ¿no es cierto?, la votación importante que tenía Macri tradicionalmente. Ahora, no representan alternativa ninguno de los dos. Eso lo ha palpado la población argentina. No es una alternativa de cambio, como se ha querido plantear. No, en ningún caso. Más a menos todavía que Macri, porque Massa es un disidente del peronismo, del justicialismo, entonces tiene una alternativa y lo siguen una serie de personajes importantes que han sido tradicionalmente líderes del justicialismo, pero que no han podido de alguna manera formar un frente opositor a Cristina Fernández. Para cerrar este tema y pasar a los otros dos que nos quedan, ¿los argentinos se quieren el cambio o quieren continuar con el kirchnerismo? Fue tan desastrosa la administración de Menem que la entrada de Néstor Kirchner en particular y la consolidación gradual del justicialismo como una alternativa política en Argentina se ha ido consolidando con el tiempo. Por lo tanto, hablar de cambio es un cambio dentro del tipo de gobernabilidad que le ha dado Argentina a través del justicialismo. Ese es el cambio, un cambio interno, diría yo, de alguna manera, o un cambio de actitud del llamado oficialismo o kirchnerismo, como le llaman los opositores. Bueno, el domingo ya tendremos novedades sobre aquello y tenemos novedades en Estados Unidos con las elecciones que nos dan harto para hablar durante un periodo bastante largo, con las primarias y con las elecciones oficiales. Finalmente, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que no iba a la candidatura a la presidencia de la República, dejándole el camino libre a Hillary Clinton, que subió más de 10 puntos, 13 puntos tras el último debate. Sí. Yo creo que fue un guiño deliberado, ¿eh? Fue un guiño deliberado para levantar la candidatura de Hillary Clinton. No creo que haya estado nunca realmente interesado Joe Biden de ser un opositor en las primarias de Hillary Clinton. Yo creo que, no diría que fue una maniobra deliberada, pero fue de alguna manera una suerte de gesto de que aquí hay una oposición interna, porque la candidata del Partido Demócrata es Hillary Clinton. De todas maneras. De todas maneras. ¿Y qué pasa con los republicanos? Donald Trump ya no aparece como el mayor favorito en las encuestas, a pesar de lo que se decía en días anteriores. No tenía ninguna consistencia en la candidatura. Y es lamentable porque el Partido Republicano ha perdido, ¿no es cierto?, líderes de fuste que pueden hacer el peso a personajes como Obama o Hillary Clinton o al mismo Joe Biden. Digamos, el Partido Republicano del Partido Republicano no ha emergido una figura política que pueda realmente, ni siquiera Mitt Romney, el anterior candidato a la presidencia que fue derrotado por la segunda, digamos, opción que tuvo Obama de ser reelegido, o la opción de ser reelegido. Mitt Romney tampoco era un candidato de fuste. Por lo tanto, los republicanos siguen padeciendo del desastre político que le dejó la administración de Bush. O sea, Hillary Clinton podría ser una real alternativa para la próxima presidencia de Estados Unidos. Yo pienso que va a ser la próxima presidenta de Estados Unidos, aunque van a haber dificultades por el hecho de que va a ser la primera vez que Estados Unidos, un país que lidera el tema, digamos, de apaciguar el mundo, por decirlo, o inyectar, digamos, en algunas zonas algún tipo de mano dura, digamos, va a ser mujer, la general en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es una cosa histórica en Estados Unidos. Juan Francisco, nos queda poquito tiempo, pero no podemos dejar de mencionar la visita del primer ministro italiano, Matteo Renzi, un tipo de 40 años que ha sido catalogado como el gestor del milagro italiano. Sí, logró un triunfo en el Senado importantísimo de reducir lo que llamaban la volatilidad en la política italiana. Yo no le llamaría ingobernabilidad. El país, el periódico español se refiere de ingobernabilidad. No, la volatilidad de la política italiana, que es, yo creo que de alguna manera una democracia interesante. Es decir, esos cambios que hay en la política italiana es porque es una democracia abierta. Y Matteo Renzi representa una tradición no de la socialdemocracia, sino de la izquierda progresista italiana, que efectivamente ha logrado tener interesantes triunfos en el Senado para lograr de alguna manera de que Italia se preocupe y el Estado italiano se preocupe de lo que más interesa en Italia, la estabilidad económica y también una Italia que recupere todos aquellos elementos de rectificación social y restauración de logros sociales que han sido tradicionales en la democracia italiana.
Un repaso de las principales noticias internacionales junto a Juan Francisco Coloane. Le agradecemos, como siempre, por estar junto a nosotros. Nada, en absoluto, muchas gracias. Que esté muy bien. Y con esto nos vamos, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar en la sintonía de UCB Televisión. Nos reencontramos mañana, que esté muy bien.